Juan Luis Orrego. Le damos la bienvenida a RPP sin más preámbulos y hablamos de los miles de peruanos que han empezado a andar, peruanos que salieron probablemente en busca de oportunidades en Lima, que Lima fue la de las oportunidades, pero en una situación como esta hay que entender varias cosas, Juan Luis. ¿Cómo has mapeado, digamos, esta decisión de muchos peruanos de hacer algo que es imposible, o sea, llegar caminando a sus lugares de origen y por qué? O sea, y en algunos casos, al planteárseles un procedimiento, se han negado al procedimiento y han querido seguir caminando. O sea, ¿cómo entendemos este fenómeno? ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes a ti, a todo el país. Y desde ya, la preocupación y lamentando la situación extrema que está viviendo el país. Uh-huh. El fenómeno que hemos visto, que no es masivo, ojo, sí, todavía no es masivo, implica pues en realidad varias lecturas, porque son muchas historias las que están detrás de estas personas. Algunos simplemente los cogió la cuarentena cuando estaban en Lima haciendo algún tipo de trámite, ¿no? Un tipo de servicio, un tipo de negocio. Sabemos que mucha gente tiene que venir a Lima para atender determinadas necesidades, lamentablemente por el centralismo que tenemos. Hay gente que obviamente está haciendo trabajo temporal en Lima. Y también puede haber familias que prefieren pasar la cuarentena o esta situación de excepción en su pueblo, en su provincia, etcétera, ¿no? Lamentablemente estas personas no han recibido el apoyo suficiente, pero yo ya no digo del gobierno central o del ejecutivo, porque en nuestro país en realidad tiene un sistema estatal bastante complejo, pero lamentablemente ineficiente y muchas veces incompetente, que implica también a los gobiernos regionales y a las municipalidades, y a los distritos provinciales y distritales. Uh-huh. Y lamentablemente estamos viendo que en esta coyuntura terrible que estamos viviendo, hay instituciones que lamentablemente no han estado a la altura de las circunstancias. Ahora, Juan Luis, ¿no? Eso también tiene que ver con esta noción y definición paternalista que hay desde lo más alto de un gobierno, y no le pongo ni siquiera nombres, pero en una circunstancia de este tipo se ve más claramente la desnudez institucional que tenemos con el resto de las autoridades. O sea, hay un problema de ineficiencia de autoridades, pero también hay un problema, digamos, cultural esparcido en que papá gobierno arregla todo. Sí, mira, tenemos Estado. El problema es que el Estado no funciona. El Estado muchas veces está de espaldas a la población. No es que no haya Estado. Tenemos recursos, hay funcionarios, hay procedimientos, hay legislación. El problema es que ese aparato que tenemos lamentablemente no funciona, ya sea por ineficiencia o por corrupción. Entonces hay gente, lógicamente, que trata de resolver sus problemas, ¿ya? Hay gente que trata de resolver sus problemas por sí mismo, sin esperar la ayuda, el auxilio o la atención del Estado. Eso es lo que hemos visto. Claro, porque hay desconfianza, porque no creen en ellos, porque siempre les han fallado, o sea... Nosotros lo que estamos viendo ahora es desnudar una serie de brechas históricas en nuestro país, ¿ya? El gobierno, como muchos estados, ojo, eso no solamente pasa aquí, muchos estados han priorizado, por ejemplo, la repatriación de sus connacionales que se han quedado varados fuera de las fronteras del país. Esa es una situación límite también, pero claro, la gente que está adentro, el Estado asume que tienen sus contactos, sus familiares, sus amistades, conocen el territorio y finalmente no han quedado atrapados fuera de las fronteras, sino dentro del territorio, ¿no? Ahora, este fenómeno
que hoy lo vemos relativamente explosivo, porque hemos visto las imágenes, las fotografías de gente varada en la carretera. Ahora, no es un número tan grande de personas, ¿ah? Estamos hablando de menos de 170,000. Lo que sí cabe pensar es que a lo largo del año, que va a ser crítico, a lo largo del 2020, este fenómeno va a continuar de manera gradual, sí, hasta que ojalá el próximo año la economía empiece a estabilizarse. Pero yo no creo que se convierta en un fenómeno de decrecimiento urbano respecto a Lima, por ejemplo. O sea, tú no lo llamarías como una migración inversa, esto que va más allá, digamos, del tema de relaciones humanas o económico. Sí, lo que pasa es que para que haya un proceso de crecimiento urbano de Lima y de migración interna o migración inversa, como mencionas, tendríamos pues que estar hablando de por lo menos entre el 5 y el 10% de la población actual de Lima, y nos estaríamos refiriendo pues a casi entre 600,000, 1,000,000 de personas. Te lo digo ¿por qué? Porque hay por lo menos quiero mencionar un antecedente histórico, ¿no? Cuando San Martín llegó a la capital a proclamar nuestra independencia en 1821, Lima tenía aproximadamente 64,000 habitantes. 10 años después, Lima tenía unos 54,000, o sea, 10,000 habitantes menos. O sea, allí, por la proporción de las cifras, sí hay un decrecimiento urbano debido a la crisis de la economía urbana, en realidad. Ahora, ¿no? pero podría servir también en términos de oportunidad que tanto las autoridades, digamos, regionales, con sus deficiencias y todos, generen algún tipo de mecanismo para que haya una motivación para quedarse en cada una de estas regiones, porque si no se aprovecha a nivel nacional una situación tan extrema como la que estamos viviendo, simple y llanamente regresaremos a lo mismo y probablemente con las mismas deficiencias para la próxima pandemia, ¿no? Bueno, hay una frase manida que las crisis son oportunidades, pero las oportunidades en realidad no las aprovechan muchos. Vamos a ver si hay autoridades regionales internas, ¿no?, que se asesoren bien, que piensen en políticas sociales, que piensen en el bien común, que no caigan en los intereses particulares y traten de aprovechar esta relativa migración interna, ¿no? Aprovechar la mano de obra, asesorarse bien. De repente hay profesionales que pueden servir para sus provincias, para sus regiones. Esperemos que algo de luz haya en estas autoridades que todavía se quedan, porque finalmente este gobierno se va el próximo año, ¿no? Pero las autoridades ediles y regionales todavía tienen un techo hasta el año 2024 o 2025, no recuerdo. Entonces todavía tienen tiempo de diseñar un plan para este fenómeno que se está dando, ¿no? Pero ya queda de ellos, porque el Estado central es muy poco lo que puede hacer. Claro, no podría, digamos, hacer una especie de plan Marshall a nivel nacional ante una situación de este tipo. Le queda poco y venimos además a unos meses electorales dentro de una circunstancia como esta tan atípica, ¿no? Hay la posibilidad de establecer empleos temporales, como digamos Estados Unidos después de la depresión de 1929, que con el dinero público tú das empleo temporal, pero hay que dar empleo temporal para obras que realmente valgan la pena, pues. Claro. ¿Ya? Asfaltado, pistas, veredas, canales de irrigación, saneamiento, tantas obras de saneamiento. Sí, no creo que maestros estén migrando, pero por lo menos hay mano de obra para tantas obras de pequeña infraestructura y saneamiento que necesitan muchos distritos y provincias del Perú. Allí hay dinero y tienen mano de obra. Ese es el empleo temporal. O sea, eso es lo que en este momento podría ocurrir.
Sí, yo considero que, claro, lo que yo decía, ¿no? Hay que entender qué es lo que está pasando para ver de qué manera podemos aprovechar en el mejor sentido de la palabra la situación, porque Lima, así como es esta ciudad centralista que recibe a tanta gente y solamente tiene algunas oportunidades para algunos, y en una circunstancia como esta te desnuda de tal manera que nos damos cuenta que no somos capaces de responder, pues habría la posibilidad de mirar un esquema mucho más amplio en una circunstancia así, en un tiempo decidido y con voluntad política para hacer las cosas de una manera distinta. Pero bueno, habrá tiempo, Juan Luis, para conversarlo. La fórmula que más se me ocurre, Mónica, es lo del empleo temporal, con dinero público, entre comillas, porque no solamente es el dinero del Estado central o del gobierno central, sí, claro, sino el gobierno que reciben las autoridades del interior, que esperemos que reaccionen y estén un poquitito más a la altura de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Que sea un poquitito. Gracias a Juan Luis Orrego. Vamos a regresar con la ministra Fabiola Muñoz, que precisamente tiene a su cargo todo este traslado, el proceso y la organización de gente que pugna por regresar a sus lugares de origen. Vamos a ver hasta el momento cómo va la cosa y regresamos con ella en un minuto, no se vayan.